Audio Jungle. Estamos conversando este día con Glenda García. Glenda es una investigadora social, antropóloga, ha hecho algunos trabajos de investigación sobre el conflicto interno y bueno, tiene muchas vivencias y además ha acumulado mucha información sobre lo que pues piensa el guatemalteco respecto del enfrentamiento armado y las consecuencias que tuvo en la conciencia colectiva. Estamos hablando ya de que el conflicto armado interno terminó, digamos, en el 96. Han pasado casi 25 años desde que se firmó la paz y bueno, entendemos que vivimos una paz relativa en términos de que no existe ya una confrontación armada como la que existió antes entre una insurgencia armada y el ejército. Y al mismo tiempo pues debemos hablar de una represión interna que hubo en los años anteriores en medio del enfrentamiento armado, que también ocasionó muchas desapariciones, muchos exilios, muchos asesinatos, muchos secuestros, cosas que ya a estas alturas hay mucha gente que pienso yo que ya no recuerda mucho o no vivió y entonces desconoce lo que pasó, ¿verdad? Y eso es peligroso porque si la gente no sabe lo que pasó, puede suceder y es importante que la gente conozca las consecuencias de un enfrentamiento interno, de un conflicto social, como lo que pasó en Guatemala, que fueron 36 años. Entonces, Glenda ha trabajado mucho esta investigación, sobre todo el tema de la memoria histórica. El tema de la memoria histórica es tan importante porque, como digo, mucha gente no sabe lo que pasó. Hay gente que tiene ahora 25, 30 años, conoce muy poco lo que pasó durante ese enfrentamiento. Y entonces eso es muy delicado porque, bueno, son cosas que pueden suceder. Hoy mismo se tiene el temor de que Guatemala vaya acercándose, se dice, a los años 80, es decir, que hay un retorno, un retroceso en la vida democrática que con todo y sus límites pues hemos vivido hasta este momento. Glenda, ¿qué es lo que has aprendido de tus investigaciones sobre el conflicto armado? ¿Qué es lo más relevante que tú has estudiado? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio para poder compartir aquí reflexiones en torno al tema de la memoria y la historia. Bueno, la pregunta es difícil porque son muchos aprendizajes. Quizás lo primero que me gustaría compartirles es que yo empecé, bueno, antes de ser antropóloga soy psicóloga de profesión de la psicología, pero particularmente de la psicología social. Y fue como psicóloga social que empecé a involucrarme como más directamente con procesos de memoria y de historia. Y un poco antes de eso ya tenía como una relación más a nivel político, digamos, con organizaciones que se preparaban para la firma de la paz. Organizaciones, por ejemplo, de quienes estuvieron en la resistencia, como la CPR, Comunidades Populares en Resistencia, o también organizaciones que desde el refugio, refugiadas en México, en la zona de Chiapas especialmente, se estaban organizando para volver a Guatemala. Todo esto cuando todavía no se había firmado la paz. Entonces mi
mi contacto y mi trabajo y experiencias y conocimientos, creo que ahí es donde empiezan. Y especialmente luego ya para trabajar el tema de memoria y de historia, más ligado al acompañamiento psicosocial a las familias víctimas del conflicto en diferentes lugares del país. Entonces, creo que, o sea, son muchos aprendizajes, muchas experiencias, muchos conocimientos que he tenido pues oportunidad a lo largo de todos estos años de ir acumulando. Pero ese aprendizaje de contacto y relación cercana con las víctimas del conflicto es como lo que más atesoro, porque considero que desde la academia, digamos, pues podemos aprender mucho también y estudiar y tener muchos aprendizajes. Sin embargo, los aprendizajes que vienen de la relación humana y de las experiencias que mucha gente tuvo durante el conflicto, experiencias de todo tipo, tanto de haber vivido la violencia directamente, como de organizarse y resistir a la violencia, son muchos aprendizajes en ese sentido. Entonces, si se trata como de decir que es como el aprendizaje o la experiencia más importante, esa es la que más atesoro, la que más aprecio y la que me impulsa a realizar los trabajos que hago. ¿Será que la población ya superó el enfrentamiento armado a nivel psicosocial? ¿Sí? ¿Tú crees que las personas que vivieron el conflicto, pues, bueno, se han olvidado, ha transcurrido el tiempo y la gente cree que ya no tiene, digamos, ese problema de ser víctima del enfrentamiento? Pienso que hay diferentes posicionamientos y diferentes experiencias de todas las víctimas. Hay quienes decidieron de alguna manera desvincularse, por ejemplo, y no hablar, digamos, de lo que sucedió. No quiero decir olvidar, porque no considero que se olvide, que las experiencias traumáticas se olviden, pero sí distanciarse. Sí hay personas que decidieron distanciarse de esas experiencias y pues seguir la ruta o el rumbo de sus vidas, que está bien, es también como parte es una estrategia, digamos, un mecanismo psicosocial también para sobrevivir a la violencia, pensaría. Esa sería como una de los posicionamientos o de cómo las personas decidieron seguir sus vidas. Pero hay otro grupo muy grande de personas que no se han desligado de lo sucedido y de los traumas de la guerra, también por decisión política. Y aquí, por ejemplo, quiero referir a la cantidad de familiares que individual y colectivamente se han organizado y que han impulsado en Guatemala toda la agenda de justicia transicional. Entonces son familias y organizaciones de muchos lugares de Guatemala que deciden llevar adelante esta agenda de justicia transicional por la conciencia y el reconocimiento de que hay heridas abiertas que no se han cerrado, que no se cierran con el discurso del olvido y que entonces es un trabajo que ahí está, que está presente y que las familias llevan adelante. En los últimos años, pues como sabemos, quien pues sigue las noticias en esta dirección, están los juicios que se llevan a cabo en los tribunales de justicia de Guatemala, y son juicios que abordan temas de esas heridas que están abiertas. Una, por ejemplo, que es la desaparición forzada, que es, como se explica, digamos, en la jurisdicción, es de los crímenes que no se cierran nunca hasta que se sepa el paradero de las víctimas. Y entonces eso significa que las familias, hasta que no sepan dónde están sus familiares, esa herida va a estar abierta, va a estar presente y va a ser un camino, una ruta que seguir. Entonces, pues
eso, hay como varias posturas, varios posicionamientos de quienes vivieron la guerra de forma directa en el pasado. Y por otro lado, tal vez por último decir que una reflexión importante es que a nivel de eso, de la sociedad en general, consideramos para involucrarme, ¿verdad? No porque yo personalmente lo sienta así, pero se considera a nivel general de la sociedad que porque a partir de que no se vivió de forma directa la violencia, como si la sociedad no hubiese sido afectada, entonces también hay un distanciamiento, poca empatía, digamos, en relación a lo vivido durante la guerra. Entonces, bueno, si a mí no me pasó o si a la familia cercana no le pasó, pues no pasó nada, ¿verdad? Y cuando que todos los hechos del conflicto nos afectan a toda la sociedad y explica en muchos sentidos por qué estamos como estamos, socialmente, políticamente en Guatemala, ahora, hoy, ayer. Esa sería una repercusión entonces de esos años que se vivieron. El conflicto es un hecho, pero se quiere ocultar porque las nuevas generaciones no lo conocen. Somos un país sin memoria histórica. ¿Consideras tú que somos sin memoria histórica y que lo que nos ocurrió tiene una repercusión directa a cómo estamos ahora como sociedad? Como país pienso que no somos un país sin memoria, en tanto que existen todas estas organizaciones y todas las familias y grupos que incansablemente y con una fuerza admirable mantienen el tema de la memoria y la historia. Entonces, decir que somos un país sin memoria, quizás caeríamos en el error de desconocer todas esas luchas y acciones de estas organizaciones que, como decía, incluso las han llevado a los tribunales. Entonces, para responder, pero no generalizar a qué es el país, sí decir que una buena parte del país no tiene memoria histórica y que eso mucha responsabilidad de que la memoria y la historia no se aborde viene de decisiones políticas de los gobiernos de los últimos años, particularmente desde el gobierno de Otto Pérez Molina, cuando empezaron, como retrocediendo un poco más, cuando la Comisión para el Esclarecimiento Histórico presentó su informe en febrero del 1997, en una de sus recomendaciones plantea el abordaje de la memoria de la historia y de continuar las investigaciones sobre los hechos del pasado. O sea, el informe de la comisión era como el gran informe que de forma general mostró lo ocurrido durante la guerra, pero también en las recomendaciones pues pide que el gobierno continúe con el gobierno de las entidades, la universidad, por ejemplo, la Universidad de San Carlos particularmente, que continúe con los temas de las investigaciones relacionadas con memoria e historia. Y en ningún momento se ha desarrollado una política seria en relación al tema desde los gobiernos. Y luego, con la llegada del gobierno de Pérez Molina, lo poco que se estaba implementando y que se había empezado a fortalecer, lo fueron debilitando, hasta el punto de que hoy, por ejemplo, el Programa Nacional de Resarcimiento pasó a un ministerio donde seguramente está olvidado. El gobierno, en relación al Ministerio de Educación, tampoco ha asumido, y de hecho en algunos casos ha prohibido que se hable del tema de memoria histórica. Entonces es como para equilibrar, digamos, el tema entre de quién es la responsabilidad, si de la sociedad a secas o de la sociedad en esa combinación con gobiernos que no asumen políticamente este tema de la memoria y de la historia, y que no lo asumen conscientemente, también como una decisión desde su postura, como una decisión política también, porque pues el gobierno de Pérez Molina, cuando él es corresponsable de políticas de terror en el pasado, lógicamente no va a estar interesado
en apoyar políticas que hablen y que trabajen en torno a la memoria y la historia. Entonces es una combinación, ¿verdad?, de muchos factores que hacen que la memoria y la historia sea tan débil en general en el país. ¿Será que el conflicto interno repercutió tanto en la actitud colectiva de silencio, de conformidad, de aceptación, de indiferencia? ¿Será que dejó tanto miedo en la sociedad? ¿Será esa la causa de que el colectivo tenga poca reacción frente a injusticias que se cometen actualmente? En parte seguramente sí, porque hubo desde la psicología social hablamos de la ruptura del tejido social, que todo el terror, la violencia, todo lo vivido afectó de alguna manera a ese tejido. No, tampoco con esto se quiere decir que antes del conflicto todo era maravilloso y como decir que todo estaba bien, porque sabemos que no es así, pero la violencia sí afectó ese tejido social, lo que había de tejido social, y luego cuando hablamos de ruptura del tejido social, uno de los factores es, por ejemplo, la desmovilización, digamos, para referir aquí el tema de que las personas se desvincularon de sus familias, de sus comunidades, de procesos colectivos, y se desvincularon naturalmente porque había acciones concretas. Bueno, por ejemplo, la persecución, las amenazas, el exilio. Entonces, de forma obligada, la gente se desligó, digamos, por eso decía, se desmovilizó en el sentido de ese desligarse de procesos que tal vez sí en los que estaba o que tenía en su momento, porque no, también aquí como agregar que no todo durante el conflicto fue grupos insurgentes y ejército, sino que también por eso el conflicto en Guatemala tiene esas complejidades para comprenderlo, porque había una cantidad de organización social, política, de mucha gente que no necesariamente estaba involucrada con grupos insurgentes, sino que era genuinamente organización social y política que fue señalada de subversiva, que fue acusada y que entonces al ser acusada y perseguida pues se desintegró. Entonces esa desintegración creo yo que es lo que explica de alguna manera el silencio, el miedo naturalmente. Si la gente está amenazada, acusada, pues lógicamente va a buscar cómo resguardarse, y entonces lo que posteriormente y hasta la actualidad nos trae es justamente quizás ya no miedo como el miedo a la represión que había en aquel momento, pero sí cierto cuidado, quizás como cierta sí, una limitación y cuidado para organizarse con más libertad, quizás, y también se genera esa indiferencia hacia lo que está sucediendo en el país, que es lo que vemos como actualmente. O sea, vemos toda la problemática que vivimos en el país, social, política, económica, los abusos, todo el tema de la corrupción, y de la mayoría de la población lo que hay es indiferencia. Sin embargo, lo último que quisiera comentar también es que esa indiferencia también tiene explicaciones, creo yo, socioeconómicas, porque mucha gente, la mayoría de gente en las condiciones que tenemos en Guatemala, las preocupaciones son cómo sobrevivir el día, la semana, el mes, antes que poder ocuparse de cuestiones políticas. Entonces también, y eso que se agudizó, hay como un traslape, digamos, en Guatemala, entre que
logramos la suscripción de la paz, logramos que se firmara la paz. Entramos entonces a un periodo en el que se esperaba que fuera diferente y que nos recuperáramos, digamos, de todo lo vivido durante la guerra, pero a la vez en que se firma la paz vienen todas las políticas neoliberales impulsadas desde fuera, que lo que hicieron es agudizar esos problemas económicos. Entonces, aún antes de la firma de la paz en Guatemala ya habían medidas de privatización que nos afectaron, la energía, por ejemplo, la Guatel, que fue también una de las privatizaciones que se dieron antes de la firma de la paz. Entonces, esa combinación hace que pues también que haya indiferencia, porque la gente está preocupada por cómo sobrevivir. Ahora, bueno, ya justo en estos días, ¿verdad? El tema el aumento de la gasolina, como nunca, creo yo, en los últimos 20 años. El transporte público. El transporte público, si hablamos del... es todo, o sea, toda esa combinación, ¿verdad? Que el aumento de la gasolina y no hay transporte público. ¿Cómo hacemos para movilizarnos? No hay ciclovías tampoco. O sea, últimamente tú trabajaste una investigación sobre el periodismo en los años 70, ¿verdad? Sí, pues con el tema de las investigaciones, lo que yo he procurado hacer es vinculado a este trabajo de acompañamiento psicosocial, que fue donde empecé realmente los temas de investigación en memoria e historia. He procurado mantener esa línea dentro de mis trabajos, porque también la investigación como académica, digamos, la investigación me gusta, en general me gusta, y entonces ha sido como una decisión personal, política, el llevar los temas de memoria e historia a las investigaciones. Y las he trabajado en coordinación con algunas unidades académicas, particularmente con la Escuela de Ciencias Psicológicas y la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Con estas dos escuelas trabajé 3 investigaciones, y la última justamente fue con la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que al tener ese vínculo con la escuela me planteé trabajar un tema que fuera como de interés mutuo, el interés mío de investigar temas de memoria e historia, y un tema que para la Escuela de Ciencias de la Comunicación, por la historia, también resultara como no solo en un tema de interés, sino en un aporte, digamos, a la historia del periodismo en Guatemala, y en general, parte de la historia del periodismo es toda esa historia de terror y de violencia, de persecución, de amenazas que periodistas han vivido desde los años 70 para acá. Antes también encontré en esa investigación, algunos casos, pero particularmente de los años 70 al 96, que fue la investigación, los casos, el total de los casos registrados pasan 160 víctimas directas, entre víctimas de asesinatos, de desaparición forzada y exilio. Son como los 3 crímenes que más se presentan en los casos de esta investigación. Y sí, bueno, esa investigación la realicé el año pasado, y ahora esta es la primera oportunidad por estos medios de compartir también parte de esta investigación. Sí, bueno, la situación de la prensa en esos años fue bastante difícil. Hubo muchos casos de asesinatos, secuestros, desapariciones también, que periodistas que fueron secuestrados y nunca aparecieron. Fue el caso de Abner Recinos, es uno de los varios casos, y muchos periodistas que salieron al exilio. Todavía algunos se quedaron viviendo fuera de Guatemala. En el caso de Adelfo Sarrazúa, que se quedó viviendo en Suecia,
Alfredo Saavedra, que se quedó viviendo en Canadá, y muchos que murieron en el exilio, como Manuel José Arce, Arqueles Morales, Mario Carpio, creo que también murió en Nicaragua. Y fue una situación de represión de todo tipo. Yo mismo tuve casos, estuvo el atentado a la época, la dinamitación de la época, un semanario que publicábamos en el año 88, ¿verdad? Y bueno, desde los años 70 para acá, y me imagino que te adentraste mucho pues en el horror de ese tiempo, ¿verdad? En muchos casos. Sí, también yo creo que es bueno compartir que, pues ya que estamos aquí, agradecer también públicamente que para esta investigación tuve la oportunidad de conocernos con Byron. A partir de la investigación es que nos conocemos, y eso no solo de conocernos, sino que también Byron fue muy generoso en el sentido de que no me conocía, pero me compartió parte de su archivo personal, particularmente la colección de la época, de ese semanario que Byron dirigió a finales de los 80, en el que pues que tuve esa oportunidad de poder revisarlo, ¿verdad? Y tener ahí más contacto con cómo se vivía como todo ese momento. Y yo encuentro con todo lo que fui viendo del semanario, de la colección, que son 16 números en total que se produjeron entre febrero y junio de 1988, y al verlo con el tiempo, digamos, desde acá para allá, es como un estado de la cuestión, vamos a decir, de esos meses, de ese tiempo y de esos años, bien importante para conocer cómo se vivía el momento. Y hay un parte de la investigación ahora que pues toca como ver cómo devolver y socializar y dar a conocer lo encontrado. Parte de ese trabajo es que estoy haciendo gestión para que logremos digitalizar la colección de la época y que pueda ser como de acceso libre, público, en línea, para que estudiantes, especialmente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, puedan como interesarse en abordar y profundizar en algunos de los temas que la época abordó en su momento, que son muchos temas bien interesantes, porque no eran temas solo en la línea de las cuestiones políticas que estaban sucediendo en el momento, sino va también hasta cuestiones culturales bien interesantes. Entonces, por eso es que quisiera que ojalá sí podamos como cumplir con esto de digitalizarlo como una de las devoluciones de la investigación, para que se conozca. Y lo otro bien preocupante, que fue parte de la historia, bueno, Byron tiene la memoria de todo lo que ocurrió con el sector del periodismo en esos años, y la memoria y las vivencias, ¿verdad? Desde el trabajo hasta las experiencias personales que vividas, traumáticas también. Y lo interesante también de compartir en esto es que lo que ocurrió con la época y con los otros medios y con parte de la producción periodística y del trabajo de periodistas, locutores, etcétera, es que dentro de la investigación documenté 24 casos, la mayoría de asesinatos que ocurrieron entre mediados y finales de los años 80, es decir, cuando ya teníamos el gobierno civil de Vinicio Cerezo Arévalo. Entonces, eso también es importante de contarlo, porque también se esperaba en su momento que con el gobierno civil bajara, ¿verdad? Y empezara como a restablecerse también el contexto nacional, político, pero no fue así. De hecho, lo sucedido con la época
con Byron en lo personal y con muchos otros periodistas ocurrió en esos años. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a tener un corte y regresamos. Estamos hablando con Glenda García y vamos a abordar en esta parte del programa el tema siempre del periodismo de los años 70 a los años 90, los momentos críticos del periodismo en ese periodo, de muchos asesinatos, de muchos secuestros, desapariciones. Y bueno, comentábamos antes de finalizar el segmento anterior que cómo es importante, o era muy importante, que los estudiantes de periodismo de las distintas universidades, cómo hacer para que conocieran más a fondo, más en detalle, con todo lo que sucedió en ese momento, porque yo creo que los periodistas jóvenes deben saber lo que pasó en ese periodo de la historia de Guatemala, porque pues se corre el riesgo de que se puedan repetir esos hechos, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta. Sí. ¿Cómo interesarlos o cómo proyectar tu investigación? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo tengo pues muchas ideas y mucho interés de seguir moviendo el tema, por eso este espacio es para mí muy importante y se los agradezco, porque pues es una manera como de llegar y contar que la investigación está ahí y que todavía hay como que la investigación tiene muchos recursos para poder compartir y para seguir hablando del tema. Y en cuanto a estudiantes, por ejemplo, yo encontré que hay como tesis, hay pocas tesis, muy pocas tesis que abordan el tema. Un trabajo que encontré que sí recupera una buena cantidad de información de los hechos cometidos contra periodistas fue un libro del Arzobispado de Guatemala que se llama Y la verdad nos hará libres. Este libro, junto con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la época, entrevistas que realicé y otros datos fueron fundamentales para trabajar la investigación. Entonces les compartía que la investigación ahorita tiene como la base necesaria para seguir profundizando en otros temas. En un año, la verdad es que es difícil como tener todo, pero está bien para por lo menos tener la base de información. Y para mí la base de información fue justamente buscar toda esta bibliografía, todas estas fuentes de información para trabajar una base de datos que nos diera como la información más importante, digamos, de lo que ocurrió contra periodistas. Entonces ahorita tenemos la información de la base de datos, que son 169 casos, 161 hombres y 8 mujeres, y la base nos da la oportunidad de ver como las profesiones, en el sentido de si era periodista, si era locutor, si era editor, fotógrafo, todo, como los cargos, las profesiones o las especialidades y los que tenían. Y una de mis miradas para lo que todavía queda por hacer, y ahí es donde espero yo ir conectando con estudiantes y coordinar, ¿verdad?, con la Escuela de Ciencias de la Comunicación para conectar en esa dirección, es que estudiantes se puedan interesar en las historias. Entonces, a partir de tener los datos, ahí se puede recuperar muchas historias. Y yo, en mi interés con la investigación y en mis deseos de que se pueda trabajar, visualizo cantidad de libros que se pueden trabajar ahí, que estudiantes podrían trabajar al hacer investigación. Por ejemplo, lo que compartíamos, la historia del sindicato, cómo estaba conformado el sindicato, quiénes eran, qué pasó con ellos, qué hicieron de sus vidas, si continuaron o no con el periodismo, lo dejaron, o qué otras
cuestiones crearon, o sea, mucha Bueno, historia. Ese sindicato peleó el primero y creo el único salario mínimo que ha habido para los periodistas en Guatemala. Sí, toda esa historia que se podría contar así como desde distintas miradas e intereses de según estudiantes, ¿verdad? Es como una línea que quiero conversar más con la escuela para que la escuela lo promueva, esta investigación en esta dirección, las investigaciones en esta dirección, porque la otra línea que a mí me interesaría mucho también que se trabaje es la de las periodistas mujeres, quienes eran también, que hicieron el trabajo o de quien más se ha trabajado y se ha escrito en el caso de Irma Flaquer, que de ella sí pues ya hay libros y hay documentales, hay bastante historia que se ha recabado, que está muy bien, pero de los otros casos hay casi nada. Entonces, el caso de Alaide Fopa también es muy particular porque ella misma ya producía y también se ha trabajado como más historia, pero hay otros casos que no, de quienes fueron víctimas de asesinato o desaparición forzada, pero también de las sobrevivientes. Durante la investigación tuve la oportunidad de tener una entrevista con Iduvina Hernández, que a ella también la encontré, o sea, nos conocemos porque coincidimos en espacios de derechos humanos y de memoria en Guatemala, pero como periodista, en su trayectoria, digamos, de periodista, la encontré en la época. Ella empezó, yo la introduje al periodismo a ella. Primero en la agencia que teníamos, que era Servicio de Información y Análisis de Guatemala, que luego se convirtió en Agencia Centroamericana de Noticias, ACENCIAG, y luego La Época. Pero te quería decir que también hay otras periodistas que todavía están vivas. Por ejemplo, por ahí debe andar René Flores, que estuvo en exilio. Violeta Alfaro de Carpio, que también estuvo trabajando con Mario Carpio, pues en Infopress Centroamericana. Y había otra publicación que no sé si tú la has ubicado en tus investigaciones, que se llamaba Noticias de Guatemala, donde eran mujeres las que trabajaban. Todavía me recuerdo yo de una de ellas, no sé si ella lo coordinaba, si no me equivoco se llamaba Noel Thomas, que creo que era norteamericana. Megan Thomas, sí, ¿verdad? Ella, bueno, también sí, claro, hubo mujeres, y eso es de las que yo me recuerdo, pero cabe duda que habrá habido otras. Sí, entonces esa, por ejemplo, puede ser como otra línea de investigación en la que seguir profundizando y abordando. Por eso les decía, yo veo como varias investigaciones ahí y varias producciones que se pueden trabajar, pero claro que eso requieren varias cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, el interés de querer seguir investigando, de querer trabajar en las investigaciones. Pero digamos que aunque no de parte de estudiantes tal vez no se mostraría tanto interés, yo creo que si la escuela, por ejemplo, lo promueve, puede despertar el interés, y eso es como uno de mis deseos, ¿verdad? De invitar, de promover a que se trabaje más investigación, porque sí hay bastante, con esa base que ya tenemos, sí hay como varias líneas que se pueden seguir en investigaciones para seguir trabajando memoria, y hay una parte que también es importante de abordar, y es el tema de la libertad de expresión, que bueno, ahora se está como colocando y debatiendo de nuevo el tema, justo por la represión que actualmente se está viviendo, ¿verdad? para el periodismo. Pero el tema de la libertad de expresión como tema también es otro tema de investigación bien importante, porque en el fondo la investigación, antes de que terminemos, contarles cómo se titula para dejarlo en el ambiente. La investigación la titulé Los medios en guerra, represión, censura y autocensura de los medios de comunicación en Guatemala entre 1970 y 1996. 1970 porque parte del asesinato de Zarco, de Isidoro Zarco, que fue en 1970, y es un caso que se vincula
con una de las organizaciones insurgentes, y el 1996 porque fue el año de la paz, y también porque hay casos que ocurrieron de asesinatos que ocurrieron en ese año de la paz. Entonces esa fue como las razones de por qué elegir ese periodo. Y entonces el tema no es, que está incluido en la investigación, no es solamente la cuestión de documentar quiénes fueron las víctimas y dar esos datos, que ahora que ya la investigación cerró, pues ya tenemos todos esos datos, sino también discutir por qué. No hay, por supuesto, no hay argumento ni explicación de, por ejemplo, el cometer los asesinatos o la desaparición. No debe haber como argumento para que esos crímenes se cometan, pero sí explicar qué sucedía en el contexto y en la historia que llevó a la represión a esos niveles. Y ahí es donde encontramos el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Que en los últimos años también estamos viendo nuevamente que cuando periodistas sacan temas al debate público, temas que son delicados a nivel de la política nacional y de las políticas públicas del Estado de Guatemala, entonces viene de nuevo la represión. Y lo que refleja eso también es el tema del Estado débil que tenemos en relación a democracia. No hay espacios de libertad para poder abordar y discutir los temas, sino que se lleva, o estos gobiernos represores, o dejan que o lo impulsan o dejan que ocurra la represión y no la discusión de los temas que es lo que al final interesa, ¿no? Desde periodistas, de posicionar los temas, de documentar, de dar a conocer qué es lo que está ocurriendo en el país. Hablamos de gobiernos represivos, ha sido una palabra constante durante este periodo que nos has estado contando, los 36 años de conflicto armado interno. Del 96 para acá, ¿hay represión, Glenda? ¿Consideras tú eso? Sí, y si nos ubicamos solamente con el tema del periodismo, sí hay actos de represión, especialmente para quienes se dedican al periodismo. Ahí podríamos entrar a otro debate, pero no sé si vamos a tener tiempo con el tema, por ejemplo, el periodismo a nivel local, de personas que se dedican al periodismo, que han denunciado, por ejemplo, los casos de las mineras, y que defienden los territorios en sus municipios. Son como los casos más recientes que tenemos de represión contra los periodistas, porque están denunciando y defendiendo sus derechos al territorio ante la imposición de estas mineras que tienen el respaldo de los gobiernos. Entonces sí tenemos esos casos, y de prensa comunitaria también. Bueno, el último caso o de los últimos casos también que vimos de Sonny Figueroa y Marvin del Cid, por mencionar como puntualmente casos que están ocurriendo al día de hoy de represión política de estos gobiernos represivos, como usted lo dice. Sí, incluso hay un caso reciente de un periodista en Puerto Barrios que fue asesinado porque estaba investigando el saqueo del Jade en el Oriente. Entonces, sí, bueno, yo creo que en aquellos tiempos de la represión, yo tuve dos de mis experiencias que quiero entre paréntesis mencionar. Fueron los 2 semanarios. Yo publiqué un semanario en 1977, ¿sí?, que se llamaba Pueblo, y en 1988 que era el semanario La Época. Pero yo lo que quiero resaltar es que esos periódicos se volvieron peligrosos porque también se volvieron muy populares.
porque en, digamos, la época cuando nosotros sacamos el último número, ya ese último número, si no me equivoco, nosotros ya sacábamos como 16,000 ejemplares, ¿verdad? Y para ese momento era una cantidad fuerte, porque, digamos, por decir algo, el diario La Hora, si mucho llegaba a circular unos 10,000 ejemplares diarios. Entonces, un semanario que en ese momento circulaba ya 16,000 se convertía en un peligro, pues. Incluso yo me recuerdo del editorial de un diario, no sé si tú viste ese editorial, Glenda, que en ese editorial de ese diario se dice que era tiempo de detener ese medio de orientación socialista, dice, ¿verdad? Y el semanario del año 77, que era un semanario un poco más fuerte que la época, porque en los años 77 empezaba el plan de los mil días, que era el plan de asesinatos políticos, ¿verdad? Era un programa de asesinatos políticos que se denunció, que se publicó en ese semanario. Entonces, igual, ese semanario Pueblo, el último número de ese semanario, también se tuvo que hacer un tiraje extraordinario, porque fue cuando mataron a aquellos estudiantes Rubén García y Leonel Caballeros, que en la época publicó el cadáver de uno de ellos en la portada, y el titular decía: y lo mataron a martillazos. Entonces ese tiraje hizo que el periódico circulara bastante, pues, y no sé si circuló más, porque también, pues, el semanario Pueblo, fue imposible seguirlo editando, ¿verdad? Porque bueno, la época fue silenciado de forma muy violenta, pero en el caso del semanario Pueblo fue, y además fue una condición muy extraordinaria, porque por la amistad y por mi trabajo en Estudio Abierto, específicamente con Mario Solórzano, porque Mario tenía mucha amistad con Lauro García, y fue en ese momento. Entonces se entrevistó con nosotros el jefe del Estado Mayor presidencial de ese tiempo, y él concretamente a mí me dijo: mire, o es el semanario o es su vida. ¿Verdad? Entonces es importante, pues, el periodismo de esa época, no tanto porque se cuente simplemente quiénes digamos, fueron valientes en ese periodo, sino porque en ese periodo, pues, el periodismo también no éramos los únicos. En radio había muchos noticieros, sí, sí, que eran combativos, que denunciaban. Ya no es como ahora, pues, ¿verdad? Pero en ese tiempo, Oír lo Independiente, Guatemala Flash, Carta Informativa, había muchos medios, y todos eran, porque la realidad que se vivía también exigía un periodismo de ese tipo, pues. Es decir, muy difícilmente un periodismo se sustrae de esas realidades cuando son tan escandalosas, pues. Sí, aprovechando esto que comparte Byron ahora, en la investigación, por ejemplo, el siguiente grupo, digamos, de víctimas, después de periodistas, son locutores. Y son locutores que eran de las radios locales, que la mayoría de las radios locales, o sea, no de la ciudad. Entonces, eso, ¿verdad? Que a nivel local son las radios y locutores que fueron las víctimas pues sí, por esta postura de libertad y de denuncia. Y por eso decía que el tema de la libertad de expresión, creo yo que es un tema importante que bueno, no creo yo, o sea, sabemos que es lo que está como de fondo, ¿verdad? Que planteo en la investigación que
al fin de cuentas, durante la guerra, pero que hasta ahora, ¿verdad? Durante la guerra, no solo estamos hablando de las víctimas humanas, que ahí está documentado, sino que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento de alguna manera se convierte también en víctima. Y es lo que podemos ver ahora, ¿verdad? O sea, es ese callar y esa represión a que nos expresemos con libertad y a que denunciemos lo que no nos parece del país. Censura y autocensura que muchas veces nosotros mismos nos vamos imponiendo. Yo tuve la oportunidad de trabajar detrás en lo que es una producción, e incluso ahí recibe las famosas o notas pedidas o la llamada, esta nota no va, o esta nota sí va, pero mira, cambiale esto. Entonces sí es algo difícil y que se ha venido manteniendo, ¿verdad? Viene como esa cadena, viene ya como esa costumbre. Y sí, pero ahí con esas dificultades es donde la importancia de reconocer en la historia y ahora el papel del periodismo, de los periodistas que están ahí como denunciando. O sea, para mí, como les compartía, decidí trabajar este tema por el vínculo con la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Antes creo que no lo habría pensado, ¿no? O sea, tengo como mis líneas de investigación, pero creo que nunca si no hubiese tenido como esa relación con la escuela desde como docente, con la Escuela de Ciencias de la Comunicación y querer trabajar la investigación con el aval de la escuela, creo que no hubiera pensado el trabajar el tema de los medios de comunicación, y al trabajarlo, entonces yo misma tengo como más reconocimiento y admiración por todo el trabajo del periodismo. Por eso, ¿verdad? Porque sí es importante reconocer antes y ahora el papel que tienen en la sociedad es muy, muy importante, porque son quienes nos están contando como el día a día qué está pasando, qué realmente está pasando, hablando del periodismo independiente. Y tal vez aquí también quería compartir una cuestión que me encantó de lo que encontré, pues, o sea, me encantó por lo que significa. En la entrevista con Iduvina yo le preguntaba, justo hablando, porque como en ese momento se crearon varios medios de comunicación, ¿verdad? Ya mencionamos La Época, Pueblo, La Nación, y están los otros medios que surgieron como Serigua, también Infoprensa, Infopress, o sea, varios medios. Entonces, además de los medios masivos de comunicación que ya conocemos, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba a Iduvina qué consideraba, si eran medios independientes o medios alternativos, cómo los nombramos, cómo los llamamos. Y ella me respondió algo que me encantó para compartirles, por eso que entonces ella me decía, en ese momento, primero decía, todos los medios deben ser independientes. Pues por el tema de, pues sí, tener libertad de expresión, de pensamiento, y entonces en ese sentido todos los medios son independientes, o deberían ser independientes. Pero en ese momento, por la represión, les podemos llamar alternativos, porque fueron los medios alternativos a través de los cuales conocimos realmente lo que estaba sucediendo en Guatemala en ese momento. Entonces es eso, son alternativos o independientes, pues dependiendo del momento, y en ese tiempo como medios que decidieron defender su libertad de expresión, pues sí, ubicarlos como alternativos, aunque lo independiente es lo que debería prevalecer y estar siempre como parte de la creación y de la producción de cualquier medio. Entonces, sí, pues, eso fue muy importante. ¿Y qué medios, aparte de estos que hemos mencionado, encontraste que fueron cerrados por represión? Hubo otros, ¿verdad? Yo me recuerdo noticieros. Estuvo el que se llamaba 7 días, me parece. Aquí el Mundo, que estaba relacionado, sí, con el tema de Aquí el Mundo, como además de La Época, después también vino lo del siglo XXI, y ahorita no tengo como todos en memoria, pero sí varios, o sea,
Y además la pregunta me lleva a lo siguiente, y es que algo que también está en el informe es, no fue, o sea, los medios, todos los medios que en general fueron víctimas porque sus profesionales, sus trabajadores sufrieron algún tipo de represión, ¿verdad? Pero además, o sea, por ejemplo, la época fue víctima por la represión contra Byron, contra uno de los fotógrafos que aparece ahí como violencia vivida directamente, digamos, como persona. Pero además, la época como medio también fue víctima por el atentado. Y así podemos encontrar entonces otros casos donde los medios como institución, vamos a decir, fueron víctimas ya sea por atentados, por amenazas directas que recibió el medio para cierre de medios. Hubo, creo que, si no estoy mal, 11 casos de medios que fueron cerrados en ese momento. Eso es impresionante. Sí, bueno, yo recuerdo La Nación, que era un diario de circulación nacional. Si no me equivoco, cerró a raíz del asesinato del director Roberto Guillermo Lemos. Nuevo Diario también desapareció a raíz de lo sucedido con Mario Solórzano Sopa. Creo que lo continuó como director un tiempo Guillermo Pulseis Álvarez, que creo que fue el último director que tuvo, pero que no sobrevivió pues a la represión. Y bueno, hubo muchos medios que bueno, con La Nación también murió un diario que circulaba en las tardes, creo que se llamaba, si no mal recuerdo, se llamaba La Tarde o La Noche. La Tarde. Que circulaba en la periódico La Tarde. Precisamente, sí. Y bueno, y muchos medios que ya no, digamos, desaparecieron por la represión, sino porque no pudieron dar ese salto a la nueva época, digamos, a los cambios, ¿verdad? Como el Diario Imparcial, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí hubo muchos medios de radio y de televisión de prensa escrita que sí desaparecieron, pues como resultado de la represión, ¿verdad? Y bueno, sí. Ahora la realidad que tenemos es muy diferente, pues ya los medios, yo a veces digo que antes, en ese tiempo, los diarios, había como 7 diarios, ¿verdad? Ahora solo hay 2 o 3, ¿verdad? Ha cambiado muy radicalmente el periodismo, pero bueno, eso ya será otra historia para más adelante. De momento, pues esperamos que la investigación esta sobre el periodismo se traduzca en algo tangible, como decías, digitalizar la época. Yo pienso que sería importante. Yo recuerdo cuando dinamitaron la época, que yo me fui para Costa Rica y fui a visitar al director del diario La Nación de Costa Rica, que no sé si todavía vive, es Eduardo Oligarri, que me dijo: ese periódico de comunista no tiene absolutamente nada. ¿Por qué lo dinamitaron? A saber, me dijo. Pero lo que sí nos enseña, me dijo, es que en Guatemala es muy difícil hacer un periodismo independiente y libre. Fue dicho por un cubano que pues no tenía nada digamos, de liberal o de social, sino Sí, eso, perdón por la pero esa fue la acusación que aquí. Sí, pero eso es muy importante, porque justo lo que iba a comentar hace un momento es que Byron decía, era el periodismo que tocaba, el periodismo de denuncia, pero justo lo que yo encuentro en la época, y por eso comenté antes, justo lo que encuentro en la época es que en su estructura es bien interesante, porque tiene la parte nacional, digamos, donde obviamente aborda todos los temas políticos, de coyuntura normal, como cualquier medio tiene que comunicar, pero luego en los siguientes apartados vienen temas bueno, internacionales, de lo que está ocurriendo también en lo internacional, pero también vienen temas de cultura que están relacionados con la literatura, con la pintura, con la poesía, con la escritura de gente de Guatemala, de gente fuera de Guatemala,
Entonces, en ese sentido es bien rico, digamos, toda la producción de la época, y por eso decía que yo creo que es muy importante digitalizarla, que no son de ciencias de la comunicación, sino de las otras unidades académicas, de humanidades, por ejemplo, de psicología, de ciencia política, o sea, pueden tener ahí como el material para que desde sus miradas y desde sus marcos teóricos puedan abordar esos temas desde otra dimensión. Entonces, efectivamente, el periódico, la época, el semanario La Época tiene toda esa estructura y toda esa dimensión, que no era solo política y que por eso se argumentara la represión. Sí es. Bueno, pues muchas gracias, Glenda, nos da mucho gusto haber compartido contigo. A ustedes, muchas gracias. Programa, ¿verdad? A ustedes. Y esperamos tenerte en una próxima oportunidad por acá, ¿verdad? Muchas gracias, yo encantada. Gracias, Patricia. Y a ustedes. Gracias, jóvenes